¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Otra edición más semanal de nuestro programa político. Cada vez se intensifica la discusión política a nivel nacional. Estamos en un año electoral, 2019, y realmente la situación es de extrema candencia, si cabe el término, no solamente a nivel nacional, con la unificación que se está intentando dar en las últimas horas del Partido Justicialista para enfrentar al presidente Mauricio Macri, a todo lo que significa Cambiemos, incluido la Unión Cívica Radical como fuerza principal dentro de ese esquema, y a nivel provincial la situación institucional que también llama la atención a nivel nacional, por supuesto, este enfrentamiento desde lo político y también ya ha avanzado sobre la justicia. Me refiero a la situación que se presenta entre los intendentes del Partido Justicialista y la decisión del gobierno provincial, firma del gobernador Alfredo Cornejo, que momentáneamente se le permitirá, de acuerdo al último fallo de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, que los intendentes del Partido Justicialista vuelvan a ser presentados o que se presenten para una nueva elección. Ustedes saben que hay un desdoblamiento, en principio, de los departamentos conducidos por el Partido Justicialista de las elecciones. Se ha dispuesto para el 28 de abril próximo. Esto supone que votaremos de manera distinta en estos departamentos con respecto a la provincia, y a su vez la propia provincia también ha tomado la misma determinación con respecto a la nación, distintas fechas. Bueno, hay consideraciones políticas y consideraciones que tienen que ver con el derecho. Nosotros vamos a charlar ahora con un dirigente local que es el presidente del Consejo Deliberante, Bartolomé Robles, porque fue el representante precisamente del justicialismo y de los 4 intendentes ante el Congreso del Partido Justicialista, que se celebró también esta semana, y que tiene mucha importancia a nivel institucional del propio partido y de la política en general. Vamos a ver los detalles de ese congreso y por qué participó y con qué argumentación Bartolomé Robles en esa oportunidad. Un gusto, Bartolomé, tenerte aquí. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto grande estar acá. Bueno, ¿cómo fue la instancia de presentación en el Congreso del PJ para exponer fundamentalmente por esta situación institucional en algunos casos, mencionada como grave realmente, entre lo que ha ocurrido de las intendencias conducidas por el Partido Justicialista y el gobierno provincial? Bueno, esta semana, en el día de ayer, para ser más preciso, se reunió el Congreso Nacional Justicialista, del cual yo formo parte por ser congresal nacional, pero además en esta oportunidad se me encomendó por parte del presidente del partido, Guillermo Carmona, quien no podía asistir por una cuestión de salud familiar, y por parte de los 4 intendentes, llevar este asunto, este problema, creo yo, que tiene una gravedad institucional importante, al órgano máximo de decisión del Partido Justicialista Nacional, que es el Congreso, a los fines de que se expresara en su adhesión y su solidaridad con quienes han hecho las presentaciones en la justicia referidos a los últimos avances que ha habido del gobierno de turno sobre temas que son, si se quiere, más bien judiciales que de política, ¿no? Yo lo he mencionado a título de subrayar este aspecto de gravedad institucional en base a las declaraciones de varios dirigentes. El tema es por qué creen que es grave esta cuestión que se ha planteado en la provincia. Acá hay una cuestión que es fundamental y que tiene que ver con evitar la injerencia de un poder político sobre otro. Esto es lo que hace que seamos una república, la división de poderes, ¿no? Que haya un poder ejecutivo, que es el que gobierna y administra, que haya un poder legislativo que dicte las leyes y que controle, y que haya un poder judicial que en definitiva sea el que interprete la ley y el que diga que si esa ley
o esta decisión está o no conforme a nuestra ley fundamental, que en el caso de Mendoza es no solamente la Constitución Nacional, sino también la Constitución de la provincia de Mendoza. ¿Y cuál es tu opinión sobre En el caso particular de la provincia de Mendoza, creo que hay una cuestión. La Constitución de la provincia de Mendoza es una constitución de los que, cuando hablamos de derecho constitucional, entendemos que es una constitución rígida. Una constitución rígida porque exige desde su creación, para hacerle modificaciones, ya sean generales o particulares, mayorías agravadas y procedimientos que tienden a hacer que sea más difícil hacer cualquier tipo de modificación. Y muchos gobernadores en la provincia han intentado modificarlo. Lo han intentado varias veces. De distinto signo político y no han llegado. Yo entiendo que esa forma que tiene establecida la Constitución de la provincia de Mendoza ha hecho una diferencia en lo que hace a la calidad institucional de la provincia de Mendoza respecto de otras provincias de la Argentina. Claro. Esto es una consideración a título personal, ¿no? Creo que en la provincia de Mendoza tener este mecanismo de reforma en la Constitución ha hecho que Mendoza tenga una calidad institucional distinta. Por ejemplo, no permite la reelección de los gobernadores, ¿no? Es una cuestión discutible. Ese es un tema discutible, pero sí lo permite si hay una mayoría que es agravada, que entiende que es un buen momento para que esa situación se dé y se cambie. En esto, cuando hablamos de gravedad institucional, hablamos de un decreto del Poder Ejecutivo de la provincia de Mendoza que se atribuye la facultad de interpretar una norma constitucional y dar legitimidad a una modificación de la Constitución que no solamente es importante desde el punto de vista jurídico, por el hecho de interpretar una norma constitucional, función que le compete exclusivamente a la Corte, a la Suprema Corte de Mendoza, sino además porque lo hace sobre un tema que es sumamente llamativo, que tiene que ver con la autonomía municipal. Digo, lo hace sobre el cargo de los intendentes municipales. Y si uno empieza a hacer un poco de memoria sobre esto, vamos a ver que cada vez que se intentó reformar la Constitución de la provincia de Mendoza, porque nos dijeron que era muy vieja, que hacía falta una reelección de un gobernador, pero siempre aparecía el hecho de que la Constitución de la provincia de Mendoza no reconocía expresamente la autonomía municipal, y para adaptarla a la Constitución Nacional después de la reforma que se diera en el año 96, hacía falta una reforma constitucional. Siempre, cada vez que aparecía la idea de reformar la Constitución de la provincia de Mendoza, nos pusieron como tapete a todos los ciudadanos mendocinos que había que asentar y dejar expresa la autonomía municipal. Cuestión que es muy llamativa porque el gobierno actual, el gobierno de turno actual, también ha venido manifestando la necesidad de la reforma de la Constitución de la provincia de Mendoza, haciendo mucho hincapié sobre el tema de la autonomía municipal. De hecho, se hicieron congresos, reuniones, se pidió a las distintas cátedras de las universidades cuáles eran los puntos que consideraban necesarios reformar, donde se incluía también la posibilidad de reelección del gobernador de la provincia de Mendoza. Una vez que este tema no logró prosperar, esta reforma para lograr la reelección del gobernador de la provincia de Mendoza, se dejó de hablar de ese tema y aparece un decreto, creo yo, y lo dije acá en su momento, en un momento preelectoral, innecesario,
diciembre del año pasado, tratando de poner en vigencia una enmienda que no había alcanzado los votos de los mendocinos que exige nuestra Carta Magna, que se hacen falta para poder hacer una modificación de un artículo de la Constitución. Desde lo político, en el momento hemos escuchado declaraciones del propio Omar de Marchi, que pertenece al mismo espacio político, indicando que era una especulación electoral. El hecho de que había firmado este decreto Cornejo, es decir, tendría que haberlo hecho antes, apenas asumió su gobernación. Por eso digo que me parece grave por dos cosas. Primero, porque cuando necesitamos o cuando aparece la necesidad de la modificación de la Constitución, donde dentro de esa bolsa de reforma está la reelección del gobernador, sí, hablamos de autonomía municipal, pero seguido el paso, cuando cambian las situaciones, legitimamos a través de una norma que no es la que corresponde, una enmienda que justamente no cumple con las mayorías que dictamina la ley, y se empiezan a manifestar declaraciones de tipo políticas que afectan justamente la autonomía municipal que nos vienen diciendo hace años que se quiere dejar expreso en la provincia de Mendoza. De todas maneras, la Suprema Corte de Justicia, por lo menos la Sala 2, dijo sí, puede haber una reelección. Hay dos cuestiones importantes acá. Por un lado, lo que tenemos hoy de la Corte de Mendoza se ha expedido una sala, que es la sala número 2 en la Corte, sobre una cautelar, claro, que es innovativa por pedido de los 4 intendentes interesados para poder presentarse en las elecciones. Claro, por lo tanto, dejaría de estar en vigencia este decreto del gobernador, lo pone en un stand-by, lo que le permitiría a los intendentes a presentarse nuevamente. Pero, por otro lado, queda la cuestión de fondo que, por lo que se ha manifestado, va a ser resuelto en plenario por la Corte. Es decir, que los 7 miembros de la Corte de Mendoza van a estar votando sobre este asunto. Esa situación no permite la tranquilidad por parte de los intendentes en cuanto a la presentación, primero en las PASO y luego en las generales, en estos 4 departamentos, porque estarían a expensas de lo que indique o resuelva la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que acá hay algunas cuestiones que los políticos tenemos que empezar a entender, y está bueno que desde Mendoza demos el ejemplo. Por un lado, el respeto de las instituciones deben darse con algún grado de coherencia. Es decir, tanto cuando me conviene, cuando no me conviene también. Esto, lo que te hacía mención al principio, ha sido importante en Mendoza en cuanto a la calidad institucional. Pero lo que es más importante aún es que no se puede, con una norma como es un decreto, que desde el punto de vista legal no solamente es arbitrario, sino a mi consideración inconstitucional, limitar derechos que son fundamentales, no solamente por la Constitución Nacional, sino por convenios internacionales que ha firmado la Argentina de derechos políticos y sociales, que es tan importante para la democracia el derecho de elegir y de ser elegido. Esto que en la Argentina ha costado sangre, sudor y lágrimas a muchas personas, el poder sostener la democracia, el que las personas se involucren y que se expongan ante la sociedad para poder ser elegidos y que los ciudadanos podamos elegir, creo que es un derecho fundamental, y por eso lo manifiesto como grave que tengamos que estar discutiendo que este derecho fundamental se ponga en juego por un decreto de un gobierno de turno y a destiempo.
Claro, de todas maneras, en las últimas horas vuelve la política. Es decir, vuelve la política, digo, porque el propio ministro de Gobierno les ha dicho a las distintas intendencias, les ha manifestado, y además con una nota, que suspendan las elecciones en estos municipios. E inmediatamente apareció, por supuesto, la respuesta de los intendentes, diciendo no. Esto no puede pasar. Hagan ustedes lo mismo en la provincia de Mendoza con respecto a la nación. ¿Qué mencionan sobre el tema? Lo que te decía al principio. Primero, no es un argumento muy distinto del que ya planteó el gobierno de la provincia cuando se le corrió vista de la cautelar y respondió sobre lo mismo, pidiéndole a la Corte que la suspensión de las elecciones. Ahora lo hace directamente a través de una nota a los distintos municipios. Si bien es una nota, no es un mandato, que sería mucho peor, pero tenemos que entender que se está desconociendo absolutamente en este punto la autonomía municipal. Y volviendo sobre los pasos y en esto de resistir el archivo, el gobierno de turno actual, que en este caso está representado por el gobernador Alfredo Cornejo, ha sido uno de los gobiernos locales que en distintas oportunidades, de hecho en la última elección ejecutiva, desdobló las elecciones en su departamento. Es decir, y en ese momento no hubo ninguna expresión, recuerdo por lo menos, del gobernador de la provincia. Diciéndole que no podía, claro, o que lo suspendiera, o que las llevara todas juntas. La verdad es que este manoseo de un tema tan importante es lo que hace a la gravedad institucional del fondo de la cuestión, y en el fondo no nos permite hablar de los temas reales que hoy le están preocupando, creo yo, a la gran mayoría, no solamente de los mendocinos, sino de los argentinos. En esta semana, uno de los grandes hechos políticos, porque el tema de los productores a la vera de la Ruta 7, de la Ruta Nacional número 7, expresando su gravedad desde el punto de vista económico por la cual está atravesando, ese hecho constituye, la verdad, una situación bastante particular en plena vendimia. Vamos a hablar de ese tema y además vamos a mencionar otro aspecto que tiene que ver con el Congreso Nacional del Partido Justicialista, cómo se ve la unidad, cuáles son las perspectivas que se observan en tu presencia en ese lugar. Hacemos una pausa, Marcos, ya volvemos. En un momento vamos a regresar.